También voy a poner a grabar el Kazam y grabación en pantalla completa. Sonido de altavoz, sonido de micrófono. Porque si se llega a cortar Zoom, el video no se me Profe, graba. Sí. una consulta sobre el trabajo práctico, el de armar el programa. ¿Hay que ponerle comentarios al programa o lo dejamos así nomás? Los comentarios son parte del programa, pero siempre son opcionales. ¿Por qué? Es que esa es la pregunta. Porque yo en el secundario, o sea, estaba acostumbrada a ponerle siempre, nos pedían ponerle Mm. comentarios y sabía si ponérselos ahora o no. Eh, es una buena pregunta y habíamos estado charlando un poco. Los comentarios, en general, eh, siempre sirven porque pueden llegar a aclarar algo que haga falta aclarar, ¿no? Aclarar algo que haga falta aclarar. Pero tampoco es para que hagas un informe metido dentro del código, ¿sí? Escribiendo cada cosa, cada paso que uno hace, lo escribe. En la realidad, y cuando uno programa, mientras menos comentarios tenga el programa, mejor. Pero no, o sea, esto se contrapone con lo que uno dice, che, hay que dejar comentados los programas para que uno pueda entender qué es lo que hace cuando vuelva a ver. Y ahí está la disyuntiva, es decir, ¿comento o no comento? La realidad es que hay que escribir el programa de una forma de que el mismo código esté autodocumentado, se dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Y escribiendo de manera clara. Si ustedes ponen el printf, por ejemplo, printf ingresa la altura, ¿vale la pena poner un comentario ahí contando qué es lo que hace la línea esa? ¿Se entiende lo que voy? Sí, es claro, tiene un printf y la cadena del printf dice ingrese un comentario, ingrese su peso. Y abajo está, supóngase, el scanf con un porciento de f del peso. Entonces, y ahí te van a decir, ¿y vale la pena comentar o no? Pero si ya el scanf es un scanf y ya se sabe que va a ir a parar la variable. Supóngase que ese es un caso súper trivial. Pero después usted tiene una cuenta que hacen dice BMI es igual a altura dividido, era así, o peso dividido dos alturas. O, digamos, altura por altura. Eh, y uno dice, bueno, pero tendría que comentar que acá que esta es el BMI. Claro, pero si la variable se llama BMI, es obvio que la ecuación que está al lado es para sacar el BMI. Y si cada variable tiene el nombre, peso y altura, como que no hay que comentar qué es lo que haces. Ajá, sí, esa es la fórmula del BMI. Ahí vos podrías poner, por ejemplo, un link o algo diciendo, mirá, esta fórmula la saqué acá. Eso podría ser un comentario ahí útil, por las dudas de que si alguien viene y dice, che, ¿de dónde sacaste esta fórmula? Entonces vos le ponés ahí. Pero no sé si me explico a lo que voy. Si ustedes escriben un Sí. programa claramente, o sea, de forma prolija, con las variables, con los nombres que tienen que tener, con las funciones, con el nombre que tienen que tener, separando los bloques lógicos, como bueno, ahora quizá veamos algunas cosas. Si ustedes hacen un programa claro, después ustedes no van a tener problemas en leerlo y entenderlo, ¿sí? Pues los comentarios son para eso, son para que el próximo desarrollador que se ponga a trabajar en el programa entienda. Seguramente pueden ser ustedes mismos, ¿sí? Pero si ustedes escriben el código bien prolijo, no va a haber problema. No sé si está aclarado la pregunta. Digamos, capaz que no te contesté nada, pero... No, sí. Después la otra que tenía duda, que no sabes, yo he pensado que pedir al usuario ingresar la altura en centímetros, porque no sabía si al ingresar en metros eh, el programa tiene problema con punto y con coma, con esa Sí tiene diferencia. problema. El, la,
El ingreso debe ser con puntos, todos los constantes, siempre tiene que ser con puntos. La solución ahí es, en el printf, aclararlo. También vos podés decir que te ingrese en centímetros y listo, pero... Y vos después hacer la transformación. Ojo que sí o sí hay que hacer la transformación, ¿no? O sea, Sí, sí, porque si no da mal. Pero pueden hacerlo perfectamente. Hacerlo, que ingrese en centímetros y aclararlo. O aclarar en el printf. Ingrese su altura en metros, usando punto decimal, por ejemplo. En el printf se hace así. Y si no anda, no anda. O sea, cuando yo voy a probarlo y pongo coma, y me va a dar cualquier cosa, qué sé yo. Pero no hay muchas, no hay otra opción. Digamos, se va a romper. La respuesta es sí, se rompe. Si ponen una coma, no anda. Ni usar el punto decimal. Bueno, estamos entrando mucho, muy tarde. Es un reto. Primero que ya se les digo, ¿no es reto? Bueno, sí, ahora es reto. Vamos a arrancar con... No estoy compartiendo la pantalla. Acá. Esperen que voy a llevar esto. ¿Ven ahí o no? ¿Ven el slide? Sí, Sí, profe. profe. Bien. No, porque compartí otro escritorio, por eso la pregunto. Ahí está. Bueno. Vamos a ver el control de flujo en el lenguaje C. Como les decía, esto es las mismas estructuras que vimos en la clase pasada, en la unidad 4, pero ahora vamos a ver cómo se codifican en el lenguaje C. Este ya es la primera aproximación a un programa un poco más sofisticado. Podemos hacer un programa más sofisticado. Y vamos a dar algunas definiciones. Por ejemplo, lo que son las sentencias. Pues nosotros siempre veníamos contando, sí, estas sentencias, con los condicionales, qué sé yo. Bueno, vamos a ponerle nombre y apellido y vamos a aclarar bien qué es cada cosa. ¿Sí? De definición casi de diccionario, ¿sí? Las sentencias son unidades sintácticas de programación, ¿sí? Que expresan la acción que debe ser llevada a cabo. Entonces, ¿qué son las sentencias? En cordobés sería cada una de las líneas que nosotros ponemos que estén terminadas en punto y coma. ¿Sí? Esas son las sentencias en el programa. ¿Estamos? Pueden ser simples, que son simplemente las terminadas en punto y coma. ¿Sí? Esto de vuelta, ¿qué puede ser? ¿No? Pueden ser, que ahora lo claro, pueden ser ecuaciones, uso de operadores, ¿sí? Asignaciones de variables, pueden ser llamados a función, ¿te das cuenta? O sea, nosotros queremos que se lleve una acción a cabo. Eso es una sentencia. Y pueden ser simples, porque puede ser una sola, o pueden ser compuestas, porque son muchas encerradas entre llaves. ¿Sí? Muchas simples encerradas entre llaves. Hay sentencias que también se llaman sentencias de selección. Cuando nosotros tenemos una sentencia de selección, decimos que el if, el else y el switch, por ejemplo, que son las que vamos a ver ahora, son sentencias de selección. Y después están sentencias de repetición, que vendrían a ser las otras tres, el while, el do while y el for. Y las sentencias de salto, que también vamos a ir viendo, que son el break, el continue y el return. ¿Sí? Nosotros ya vimos el return, que saben que, bueno, en el contexto que nosotros lo vimos, simplemente termina el programa, porque la única función que nosotros vimos hasta ahora es el main. Cuando veamos otras funciones van a ver que eso sí termina la función. Y bueno, y el go-to, si bien es una sentencia y es pero como dijimos que nosotros estamos haciendo programación estructurada, así que la sentencia go-to no la vamos a usar. Sí vamos a usar la sentencia break y la sentencia continua. Cuando nosotros siempre, o sea, estos son los tipos de sentencia que nosotros podemos tener. Entonces nosotros cuando digamos ahora,
bueno, el if, podemos tener el if, la condición, y abajo una sentencia. Quiere decir que podemos tener otro tipo de sentencia, por ejemplo, dentro del if podemos tener una sentencia de repetición, o dentro del if podemos tener sentencias compuestas, o sentencias simples, ¿entiendes? Nosotros vamos a poder ir anidando todos estos tipos de sentencias. Y lo podemos hacer tan complicado como querramos. Y las expresiones es una combinación de constantes, variables o funciones, ¿sí? La idea es que las expresiones sí o sí devuelvan un resultado. Sí o sí deberían devolver un resultado. Una Pueden ser, duda. sí, El anterior, ¿qué pasó con el voto que tenías tachado? lo dije, estamos haciendo programación estructurada y el go-to se considera que es una instrucción que no corresponde con las instrucciones de programación estructurada, ¿sí? Porque no cumple alguna de las reglas de programación estructurada, que es, por ejemplo, que, bueno, del hecho, desde la definición, que había puesto, ¿se acuerdan que yo les dije que estaba Boni y Jacopini, que habían dicho que cualquier programa se puede hacer con sentencias, sí, con sentencias simples, con estructuras de control y estructuras repetitivas. Y no hace falta usar GoTo. De hecho, les conté que había un momento en donde dijeron, che, dejemos de usar GoTo a ver si podemos hacer programas mejor. Y se empezó a no usar el GoTo cuando se escribían programas, y los programas eran más fáciles de leer, más fáciles de controlar, más fáciles de corregir, y ahí es como que empezó un desarrollo muy grande en los programas. Gracias a que se dejó de usar el GoTo, que en realidad es que se empezó a usar programación estructurada. El GoTo sirve para ir saltando de cualquier parte de cualquier programa. Entonces vos, estando en cualquier lugar, si usás GoTo, vos no podés asegurar desde dónde viene el código, el flujo del programa. ¿Entiendes? No podés asegurar. En cambio, en programación estructurada, vos sí podés asegurar, vos estando en cualquier lado, vos podés darte cuenta de desde dónde viene la ejecución. Entonces, nosotros, el GoTo está prohibido. Prohibido, así, a muerte. Pena grave es usar el GoTo. Bueno, y las expresiones, les decía, son cualquier cosa que nosotros esperemos que tengan un resultado, ¿sí? Que pueden ser operaciones matemáticas, llamados a función. Incluso las variables o las constantes pueden ser expresiones, ¿sí? Porque la propia variable o la propia constante en sí mismo es un resultado, ¿sí? ¿Y a dónde vamos a usar esto? Bueno, y acá viene. Nosotros, las expresiones son las que vamos a usar dentro de los paréntesis cuando hagamos las estructuras de control de flujo, ¿sí? Entonces, habíamos visto el sí, el pseudocódigo en diagrama de flujo, ¿sí? Que era simplemente era un condicional, ¿sí? Bueno, la palabra clave para el condicional simple es el if, en C. Acuérdense, el if en inglés quiere decir sí. Entonces, es el sí no el sí de aceptación o el positivo, sino el sí justamente condicional. Sí pasa tal cosa, ¿sí? Bueno. Y la forma de usarse es poniendo la palabra clave if y entre paréntesis poner una expresión, ¿sí? Acuérdense, expresiones son las cosas que devuelven un resultado. Acuérdense, pueden ser operaciones matemáticas, pueden ser llamados a funciones, o pueden ser simplemente variables o constantes. Entonces, si la expresión, el resultado de la expresión es un valor distinto de 0, ¿sí? Si el resultado es distinto de 0, se va a ejecutar la sentencia, ¿sí? De vuelta, ¿la sentencia qué podía ser? La sentencia podía ser una sentencia simple, una sentencia compuesta, podría ser una sentencia de selección como esta misma, y de, bueno, las otras que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces nosotros podríamos poner un if dentro de otro if sin ningún problema.
porque cumple esta reglita, es if, expresión, sentencia. Pero lo único arreglo es, acá dice, si la condición se evalúa verdadera. La diferencia es, ¿qué es que sea verdadera la condición? La que sea verdadera quiere decir que sea distinto de cero. ¿Sí? Verdad quiere decir distinto de cero. No sé si están entrando esto. Entonces, por ejemplo, solo habíamos hecho un programita así. Si la nota es mayor o igual a 6, este es un condicional simple, ¿no? Si la nota es mayor que 6, va por la rama del sí, y entonces va a imprimir aprobado y va a imprimir felicitaciones. Si se acuerdan, cuando vimos los operadores en la unidad 3, habíamos dicho que si se cumple esta relación, devuelve un 1. Y si no se cumple, devuelve un 0. ¿Se acuerdan de eso? Era así. Si se cumple esta relación, entonces nos va a devolver un 1. Y el 1 obviamente es distinto de 0, entonces sí va a poder entrar por ahí. Entonces, y la codificación como es, bueno, es literal casi, en la transcripción, es poner el if y entre paréntesis la expresión. ¿Sí? Recuerden, esto, si nosotros, ¿se acuerdan que nosotros le imprimimos el valor de el mayor, por ejemplo, poníamos 3 mayor 2 y devolvía un 1. Y poníamos 2 mayor 3 y devolvía un 0. Entonces, el if trabaja con eso. Pero no trabaja con unos y ceros, sino que trabaja con ceros y con cualquier otra cosa distinta de 0. Esa es la diferencia. No hace falta que sea un 1 lo que devuelve, sino que puede ser cualquier cosa. Y miren acá cómo yo puse una sentencia compuesta. Entonces, yo puse 2 sentencias simples con una sentencia compuesta. Hay una regla que tienen los if y en general todas las estructuras en C. Solo realizan una sola sentencia de las que esté abajo, como propia. ¿Sí? Entonces acá el if realiza una sola sentencia como la de la rama positiva. ¿Sí? Como si entra por el sí, una sola sentencia. Y yo tengo acá 2 sentencias simples. ¿Y entonces qué hago? Bueno, las encierro en llave. Así formo una sentencia compuesta. Entonces, no importa, sigue siendo una sola sentencia la que se ejecuta debajo del if. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a tener la opción de poner sin llaves, pero acuérdense que tiene que ser una sola sentencia. Este era más o menos el ejemplo. Fíjense, si hay veces que pasa esto. Decimos, bueno, necesito una sola cosa, entonces tengo una sola expresión. Entre llaves, listo. Pero como es una sola, después digo, no, pero ¿sabes qué? Puedo usar sin llave, como está acá. Porque lo puedo usar porque es una sola sentencia. Y entonces acá aparecen errores, porque cuando se hace un agregado, así como este, yo les dije, solamente evalúa por positivo, ¿sí? Queda en la rama del sí, únicamente queda en la rama del sí, la primera sentencia. Perdón, la primera sentencia. Solo la primera sentencia. Y en este caso yo tengo 2. ¿Y cómo hago? Y bueno, como dije recién, o la cierro entre llave o lo dejo así. Y esto me va a dar un error. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si la nota es menor que 6? Y claro, no va a imprimir aprobado, pero sí va a imprimir felicitaciones. ¿Se entiende? Y les voy a mostrar qué va a pasar. Vamos a poner nota 0. Tengo que hacer un script para que me haga esto solo. Bueno, entonces imagínense que tenemos una nota. Nota es igual a 6. Vamos a ponerle nota igual a 6 y acá vamos a tener el if. Y vamos a preguntar, como decía el slide, si la nota es mayor o igual a 6. Entonces yo digo que me imprima el aprobado, ¿no?
Ahí está perfecto. Como nota es menor que 6, perdón, nota es 6, es mayor o igual a 6, pone aprobado. Si yo pongo acá un 4, no va a imprimir nada, ¿sí? Porque esto es un sí simple. O sea, ahora vamos a ver el sí doble. Ya, el condicional doble. Pero yo digo, no, pero además quisiera escribir lo de las felicitaciones. ¿Sí? Sí. Felicitaciones. Entonces volvemos y ponemos el 6. Y anda bien. Bueno, acá el 6, el compilador me está diciendo, che, estás a punto de echar un moco. ¿Sí? Fíjense, imprime aprobado, imprime felicitaciones, pero me da un warning. Y me dice, che, ojo, puede ser que te estés equivocando porque no estás poniendo, estás tabulando el printf como si fuese que es dentro de la misma rama positiva, pero no es así. ¿Se da cuenta? Y fíjate, ajá, me está diciendo, bueno, me dice que la sentencia, sí, la sentencia if, ¿sí? Como que no se termina, no se termina de cerrar, ¿sí? Dice, ajá, pero después hay una indentación equivocada, o posiblemente equivocada, que es este printf. ¿Que ven? Este printf. ¿Qué pasaba si yo ponía el 4? Entraba igual. ¿Sí? Igual me dice felicitaciones. Y me sigue diciendo todo este warning. Este warning es porque yo estoy indentando mal. ¿Lo ven? Si yo esto lo pongo así, que es como de verdad funciona el programa, no me dice nada. Porque no sabe leer la palabra felicitaciones, el código. ¿Sí? Pero fíjense que ahí no me dio ningún warning. Y si lo pongo así, esto es un extra que tiene el GCC, que dice, che, me parece que te estás por equivocar. Nosotros lo que queríamos en este caso era poner la llavecita acá. ¿Sí? Si pongo la llave no me dice nada, obviamente. Está bien. El consejo, siempre que puedan, usen llaves. Porque eso va a llevar a que si ustedes agregan un código nuevo al programa, no van a tener errores. ¿Sí? Siempre que puedan, usen las llaves. A menos que sea algo muy trivial. Muy trivial. Pero en general, traten de usar las llaves, así no se van a confundir. Y siempre las llaves se abren y se cierran. Esto es una cuestión de estilo. Ustedes pueden poner la llave donde ustedes quieran. A mí me gusta poner la llave de apertura en el mismo renglón del if y la llave de cierre encolumnada con la i. ¿Ven? Y siempre los espacios o tabuladores para explicar o aclarar que el printf pertenece a la rama positiva del if. Ahí uno se da cuenta de que claramente esto pertenece a la rama positiva. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. creo que hay gente que quiere entrar. ¿Más gente? Bueno, no, ya hay gente. Llegué tarde entonces. Una pregunta. Sí. En el caso de los dos printf, ¿nos conviene poner dos printf o nos conviene poner uno y una Bueno, sentencia larga? es un buen punto. Nosotros podríamos poner esto acá, así. Y si, vamos a ver si podemos hacer rápido. Así. Y listo. Sin llaves, un solo printf. Sí, tranquilamente se puede hacer eso. ¿Sí? No es un problema. Hay otra regla que se acostumbra, que es no superar los 80 caracteres en una línea. Que hay que tratar de por ahí escribir sin superar 80 caracteres. 80 caracteres está más o menos, sí, es mucho, ¿no? Es bastante. Yo tengo la letra muy grande para que ustedes vean bien. Ahí más o menos es 80 caracteres. ¿Sí? Y vos decís, oh, bueno, pero es mucho. Bueno, pero si quieres imprimir 3 o 4 cosas, ya se te empieza, ya se te pasa. ¿Sí? Entonces, la costumbre es esa. Tratar de tener sentencias cortitas, que sean fáciles de leer. Son mucho más fáciles de leer estos dos printf que un printf con los barra n, y yo tengo que ponerme a pensar que el barra n, que en realidad eso está abajo
¿sí? En una nueva línea, bla, bla. Entonces, capaz que esto es mejor. Son cuestiones de estilo igual. Son todas cuestiones de estilo. A C no le importa. Eso está contestada la pregunta, ¿no? Sí. Preguntaste y te fui. Dale. No, sí, pasa que es una contradicción a lo que nos dice el práctico. ¿Por qué? No es una, Porque usted nos dice, yo dije una cuestión de estilo, o sea que decimos. no, claro, o sea, eh, creo que está bien su punto, Ujú. porque usted dice lo de las llaves, que hay que ponerlas siempre Claro. para no tener después un error. Y después en el práctico nos dicen que saquemos las llaves si tenemos una sola sentencia. Claro, pero no es que hay una obligación de sacar la llave. Ya te digo, ustedes pueden dejarla o no dejarla. Eh, si ustedes me preguntan a mí qué es lo depende de qué sea. Si es un solo printf o un retorno o alguna cosa así, o una asignación de la variable, y se puede dejar o no se puede dejar. Es una buena práctica dejar las llaves para, sobre todo si llega a haber un gran anidamiento, para no confundirse, ¿sí? Aunque sea una sola llave, aunque sea una sola sentencia. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podés romper algo realmente si no pones la llave. Este, pero no es una contradicción, es una cuestión de estilo, nada más. Por ahí capaz que a la profe le gusta más no poner llave sin una sentencia simple. Bueno, yo te digo, sí, podés usar una sentencia simple. De hecho, cuando ustedes tienen así, esta es una sentencia compuesta, pero en realidad que está formada por una sola sentencia simple, ¿sí? Y bueno, yo les digo, traten de no equivocarse, nada más. Ustedes manéjenlo como ustedes quieran. Ustedes son libres de escribir como ustedes quieran. Yo me preguntás, en mis programas yo qué hago, y es más complejo que eso. Depende de qué sea la sentencia. Depende de qué sea la sentencia. Por ahí si llega a ser un printf, o yo estoy muy seguro de que no voy a agregar más código, o esto es la única forma, sí, por ahí la dejo. Pero por ahí hay algunos casos en los for, que vos decís, no, es solamente una línea, es muy sonsa. Bueno, sí, por ahí no ensucio tanto el código sacando las llaves. Pero ninguna de las dos cosas es obligatoria. Eso, digamos, que les quede claro. Ni sacar las llaves porque una sentencia simple es obligación, ni ponerla, ¿sí? Ninguna de las dos cosas es una obligación. Son opciones que ustedes tienen. Son opcionales. De vuelta, no es una contradicción, que quizá en algunos momentos sí haya alguna contradicción con el práctico, pero yo lo que les digo es eso. No, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, como yo les cuento, como los hago yo, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. No sé si está... Si no, avísenme si no nos ponemos de acuerdo. Si cualquier cosa que ustedes pregunten, o cualquier inconsistencia que ustedes noten, pregunten. Para eso estamos. La sentencia de selección doble, vamos a usar la palabra clave else para definir la rama del falso, digamos, la rama del negativo. Capaz que no es negativa la palabra, sino que es la rama del falso, la rama del no. Como siempre, si la expresión es distinto de 0, se va por la sentencia 1. Si la expresión es 0, se va por la sentencia 2. ¿Sí? Y este más o menos era así el programita, el diagrama de flujo que habíamos visto. ¿Sí? Miren cómo acá le puse las flechitas para que se note de que no se puede ir para esta rama. O sea, si viene por una rama, no va a ir por la otra nunca. ¿Sí? La única posibilidad que le queda es seguir bajando. Y la palabra clave que se usa, habíamos dicho, el else. O sea, tenemos el if y el else para definir la rama del falso.
Eh, como siempre, de vuelta acá, se puede poner o no llaves, si ustedes deciden no usar las llaves. A mí el else, generalmente cuando lo pongo así. O sea, las llaves de cierre siempre encolumnadas con la palabra clave que las abre. ¿Sí? Bueno, en este caso es el if. La segunda llavecita esta que se cierra también está encolumnada con el if y no con el else. Y bueno, las sentencias obviamente pueden ser absolutamente de cualquier tipo. Y eso ya lo habíamos visto, lo habíamos visto antes, cuando armábamos los bloques lógicos. Y si se necesita más de una sentencia con rama, es obligación. O sea, ahí sí sería una obligación. Si vos querés poner más de una sentencia, no te queda otra que poner las llaves. Lo que vos decías, no me acuerdo quién lo preguntaba. Si vos en un mismo printf ponés si en un mismo printf decidís poner 2 o 3 cosas o 2 o 3 renglones, no es que es una sentencia compuesta. Es una sentencia simple, porque la sentencia es solamente el printf. ¿Se entiende también? O sea, esa regla no se puede romper. Es el if acepta sentencias simples simplemente abajo. O sea, tiene como su rama una sola sentencia. Y acá pueden venir errores, porque por ahí nosotros podemos llegar a querer, acá sí se saltan los errores porque aparece el else. ¿Sí? Bueno, ahí está, se recomienda siempre usar llave. Bueno, este es uno de los casos que yo decía, fíjense cómo son todas sentencias simples, miren cómo son todas sentencias simples, y habría que usar las llaves, ¿sí? Porque yo quiero que tenga este comportamiento. Si yo no uso llaves, no es este comportamiento el que tengo. Se los voy a mostrar. Vamos a ver si puedo copiar. Y este es un caso interesante. Vamos a copiarlo. Oh, ¿por qué le puse 2? No importa. Vamos a copiar eso que le puse. Fíjense esto. Entonces yo tengo, si nota es mayor que 6, si la nota es mayor que 6, va a imprimir aprobado y además va a preguntar si es mayor o igual a 9. ¿Sí? Y ahora vemos con eso. Y por otro lado yo tengo el else, si ustedes se fijan cómo está armadito, ¿sí? Fíjense que este else, miren cómo cierra la llave, es el else si es falso que la nota es mayor que 6. ¿Lo ven eso? Y entonces, o sea que va a ser aprobado y posiblemente un mensaje de excelente, o si no, desaprobado. Si está aprobado, va a preguntar si es excelente o no. Y acá son todas sentencias simples. Y entonces yo digo, ¿para qué voy a sacar la llave? ¿Sí? ¿Saco la llave? Total, son sentencias simples. Bueno, Pero el segundo if lo está anidando el primero. claro, exacto. Bueno, está bien, tenés razón. Acá tendría que usar sí o sí esta llave. ¿Sí? Vamos a sacar este. Vamos a sacar la nota. Ahí te gusta más. Tenés razón. Ahí entonces tenemos un if anidado a este if. ¿Sí? Son todos, esto es una sentencia condicional, pero es una sola. O sea que puede estar sin llave perfectamente. ¿Sí? Puede estar sin llave. Vamos a comentar esto un segundo para que lo vean. Que entonces, si esto no va a imprimir nada, ¿sí? Pero si yo pongo el 9, sí va a decir excelente. ¿Sí? No imprimió nada con 6, ¿por qué? Y porque no había nada para imprimir y no entró en este if. ¿Sí? O podríamos poner acá este else, acá vamos a poner el else de simplemente o es excelente o está aprobado. Bueno, vamos a poner no también. Medio exigente el profe. ¿Sí? Entonces con 6 va a decir no también. Ahí está. Ella ya se empieza a quejar. ¿Sí?
Me dice, ¿vieron lo que me dijo? Me dijo, che, tendrías que usar llaves para que no sean ambiguos. Y vos decís, ¿pero qué es lo que me está diciendo? Y claro, porque este else, ¿de qué if es? Porque ahí está, yo lo puse, claramente yo lo puse acá, ¿sí? Yo lo puse encolumnado con este if. Entonces, pero acuérdense que eso no importa. Entonces, lo que importa es cuál es el if que está más adentro. ¿Sí? Vamos a sacar esto, vamos a descomentar esto. Ahí está también. Yo lo pongo así. Yo te dije, bueno, vamos a poner un 9. Vamos a poner un 8. ¿Qué imprime? ¿Qué imprime si yo pongo un 8? Perdón. Este sí pongo en 6 y acá lo pongo en 8. Este. O sea, va a entrar en el primer if, pero no va a entrar en el excelente. Entonces, ¿qué imprime? Para ustedes. El desaprobado. ¿Por qué? Y no Porque imprimir al no nada. entrar en el sí, sí o sí entra en el no. Pero no Pero si la entra. nota ya es mayor que 6. Claro, claro. Esta, digamos, la pregunta tramposa, porque acuérdense que esta está supuestamente como yo lo escribí, así. ¿Se ve? O sea, queda entre los if. ¿O no? Claro. Digamos, hay un error acá, pero sí. En realidad sí imprime desaprobado, porque yo les dije que no importa la tabulación, lo que toma es, va cerrando con los else, los if que están más adentro. ¿Sí? Entonces yo dije, no, pero yo no quería un if doble. Yo no quiero un if doble acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner llave. ¿Sí? Porque fíjense, esto, de vuelta me dice, che, pone llaves explícitas para, avoid, digamos, para esquivar el else ambiguo. ¿Por qué else ambiguo? Y porque no se sabe a cuál de los if corresponde. ¿Sí? Pero me imprime desaprobado. Quiere decir que lo está tomando como que corresponde al segundo. ¿Sí? Porque entró en el primer if de la nota mayor que 6 y me está tomando en el else del que es mayor o igual a 9. ¿Sí? Pero yo dije, no, pero yo no lo quiero. Y bueno, entonces tenés que usar llave. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone una llave ahí, se pone y una llave acá. Entonces, y vos decís, pero es una sentencia simple. ¿Para qué necesito llave? Y bueno, por eso es importante poner llave. ¿Sí? Entonces, ahí no imprime nada como tendría que haber sido. ¿Se entiende? Y bueno, ya que estoy ahí, ya que puse las llaves, ya podría agregar otra sentencia. Pero fíjense que es una sentencia simple, es un if, nada más. Y acá yo tengo una sentencia simple, es un printf. Y sin embargo, me aparece el error acá. No habría errores si yo pusiese otro else. Yo pongo otro else. ¿Ven cómo solo me lo acomoda? Miren cómo mi editor de texto, yo empecé a escribir ahí, y cuando pongo el else, solo cierra el editor a donde corresponde ese else. Miren, cuando termino de escribir else, me lo cambia de lugar. ¿Sí? Porque ahí va el else. Porque ya no hay ambigüedad, porque ya está claro que ese else va ahí. Entonces acá le poníamos el no también. No también. Bueno, y ahora... ya está. Ahí no hay ninguna ambigüedad. Fíjense que lo único que hice fue agregarle este else. ¿Sí? Bueno, hoy cuando no estaba, si no está esto, me dice, ojo que capaz que me dice que es ambiguo. ¿Ven que me dice que es ambiguo? Como no está este else, me dice es ambiguo. Me dice, ajá, listo. Ojo, ponerle llave, me dice. ¿Está? Es una opción, pero nos va a evitar dolores de cabeza. ¿Estamos? Yo tengo, pero si tengo toda sentencia simple. Esta es una sentencia, dentro del if, tengo una sentencia simple, condicional doble. ¿Sí? Una sentencia simple. Es una sola sentencia, me refiero. ¿Sí? Y anda bien. Y esto así como está, anda bien sin ningún problema. ¿Por qué? Y porque no hay ambigüedades. Porque tengo dos if y dos else. Así que no hay ambigüedad. El que está más adentro se cierra con el que está más adentro y después se cierra con el que está más afuera. Incluso si yo pongo una indentación equivocada, a lo sumo me dirá, che, corregilo. No me dice nada. ¿Sí? Entonces,
después, obviamente, acá hay el aprobado, aprobado va con llave. Este va con llave porque son dos sentencias, entonces debe venir con llave. Y al ponerle esta llave acá, ya me está diciendo, esta llave, fíjense que yo la estoy cerrando ahí, este else no es ambiguo. El else que está abajo no es más ambiguo. Porque no hay forma de que este else corresponda a este if, porque uno está dentro de la llave y otro está afuera. Así que acá tampoco hay ambigüedad. Ahí no hay problema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy? Usen llave. Es una sugerencia, es una opción. Pero yo le digo, para mí, van a evitar dolores de cabeza poniendo las llaves. Y esto lo vamos a dejar así. ¿Alguna duda de esto? No. Quedó más explicada la idea de lo de las llaves. Gómez, veo solamente Gómez ahí, pero creo que eras vos el que estabas preguntando. ¿Cómo es tu nombre? Enzo. Enzo. ¿Quedó claro más o Sí, menos? hemos estado haciendo, anidando, Ujú, y a mí sí me pasó. Yo siempre ponía llaves ujú, y después el profe dijo que no pusiéramos, y cuando hice un código anidando en C, me empezaron a saltar errores de todos lados, ujú. porque no me tomaba el else del if que yo quería. Claro. Bueno, yo les cuento, este, yo esto lo aprendí, digamos, con sangre, como siempre se dice. Yo en el centro, nosotros trabajamos Por con las malas, cuadricópteros. ¿Cómo? por las malas. Por las manos lo aprendí. Nosotros trabajamos con cuadricópteros, ¿no? Con droncitos. Y en algún momento estábamos probando un joystick nuevo y un tope que le poníamos con un barómetro. Entonces, por más que uno le ponga, digamos, para que vaya contra el techo, nosotros con el barómetro evitábamos el techo. ¿Sí? Estábamos probando el seguro ese. Y teníamos en algún momento el throttle, digamos, el acelerador del cuadricóptero. eh, Teníamos así un if, una cosa así, un if anidado con otro. Y uno, por ahí uno se olvida, no se da cuenta. Y pusimos así. Había un else que tenía que estar afuera, ¿sí? Y estaba afuera, pero en realidad lo tomaba como de adentro. ¿Sí? Era exactamente este mismo caso. ¿Sí? Exactamente este mismo caso. Y cuando por ahí, como el proyecto es tan grande y cuando compilábamos, había tantas cosas en la pantalla, no quedó, justo se borró el mensajito ese de, che, pone llaves porque estás por el chamoco. Y entonces, bueno, pasó la compilación, probamos y el cuadricóptero, en el else estaba para frenar el throttle, o sea, por más que vos le pongas todo, es como que lo limitaba, era como un limitante. Y no entró ahí, por supuesto, nunca entró ahí. Así que, y se fue con todo. Y la única manera de probarlo era probándolo, porque como era un barómetro lo que estábamos probando, la otra cosa hubiese sido llevarlo con una escalera con la mano y ver si se activaba o no se activaba, pero bueno, somos por ahí muy ansiosos. Dijimos, esto va a andar. Cosa que pasa. Bueno. Eh, acá había un montón de... En el slide, esto ya casi todo lo vimos, ¿no? Casi todo lo vimos de los operadores de incremento. Están acá en este slide y siempre digo, bueno, los voy a sacar acá porque ya lo vemos en la unidad 3. Bueno, ahí habla del post y pre y bla, bla, bla. Operadores lógicos, eso sí. Los operadores lógicos, que por ahí nosotros siempre lo usamos, siempre lo estamos usando en el lenguaje natural, lo estamos usando. Y bueno, también lo podemos usar en C. Son el AND, el OR y el NOT. Nosotros cuando
no, cuando hacemos, armamos el codiguito y nosotros siempre lo usamos. Lo que pasa es que, bueno, hay que acostumbrarse a usarlos bien, nada más. El and, ustedes saben cuál era. Era si nosotros queremos que pase una cosa y la otra, ¿sí? Si las dos cosas pasan, ahora les voy a mostrar la tablita de verdad, ¿sí? Ese es el and. O el or es cuando pasa alguna de las dos cosas, ¿sí? Yo quiero que... si aprueban álgebra y análisis, ¿sí? Es un buen cuatrimestre. Es así. Si aprueban alguna de las dos, es aceptable. Pero ahora vamos a ver la tablita de verdad. Sí, básicamente el AND multiplica, el OR suma y el NOT conmuta. Está bien, pero eso es de un aspecto electrónico. Que ahora cuando nos vamos y nos vamos a sentar acá en las expresiones, en ningún lado va a tener sentido una multiplicación. O sea, está bien lo que decís vos desde el punto de vista del álgebra de Boole, pero en informática, acá ya en esta unidad, no tiene ningún sentido. Sí, más adelante. Fíjate. Porque nosotros acá vamos a poner, por ejemplo, dos expresiones operadas con el operador AND, ¿sí? Y entonces nosotros queremos que las dos expresiones se cumplan. Si las dos expresiones se cumplen, va a entrar a la sentencia. Y ahí no hay ninguna multiplicación. No sé si me explico. O sea, no está mal lo que vos decís del álgebra de Boole, pero acá, cuando estamos hablando de una codificación, no viene al caso. Entonces, nosotros queremos preguntar cuántas veces la sentencia va a ser ejecutada, digamos, cuáles son las veces, dependiendo de qué valga la expresión y expresión 1 y qué valga la expresión 2, se va a ejecutar la sentencia. ¿Sí? Y entonces, ahí armamos la tablita. Si la expresión 1 devuelve un 0 y la expresión 2 devuelve un 0 también, fíjense que el operador AND devuelve un 0. ¿Sí? Devuelve un 0. Si la expresión, si alguno de los dos es distinto de 0, pero el otro es 0, también devuelve un 0. Únicamente va a ser distinto de 0, únicamente va a ser 1, mejor dicho, lo que devuelva el operador AND, va a devolver 1, cuando tanto la expresión 1 como la expresión 2 sean distintas de 0. ¿Sí? Bueno, ahí está la expresión, el OR, digamos. ¿Sí? El OR es al revés. Digamos, si ustedes se fijan acá, vamos a ver acá. El AND, todas las opciones, esto es lo que decía Enzo. ¿Enzo era? Sí, ¿Por qué si decimos que multiplica? Este es otro motivo por el cual no multiplica, pero está bien lo que decís vos, pero también para guiarse. Fíjense que el 0 en álgebra es el elemento absorbente, quiere decir que si está en el producto, el resultado es 0 sí o sí. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? O sea que si hay un 0 en alguna de las dos, el resultado es 0. Eso es así. No es tan así en la parte de esto, porque si tengo un 2 y un 3, y el resultado es 1. Y es 1. Y ahí no hay producto. No sé si me explico. Si solo fuesen bits, valdría. Pero en el if, acá en el operador AND, particularmente, si es distinto de 0, ya vale como verdad. Y se considera que está bien. Y si el otro es distinto de 0, sea el valor que sea, incluso valores negativos, es verdad. ¿Sí? Por eso acá dice la tablita, distinto de 0. Si es 0 o distinto de 0. Y el resultado del AND es siempre 1, sin importar qué valgan la expresión 1 y la expresión 2. Si es distinto de 0 y distinto de 0, el resultado es 1. ¿Sí? Y se los voy a mostrar. Vamos a ponerle AND. Y después vamos a empezar a jugar con algunas cosas también. Por ejemplo,
un ejemplo que capaz que es medio complicado para empezar. ¿Por qué no me anda esto? Vamos a poner el AND, doble ampersand, ¿sí? Vamos a preguntar si la nota es mayor o igual a 1 y si la nota es menor o igual a 10, ¿sí? Entonces, ingreso correcto va a ser este. Correcto. Y le podemos poner el else también. Metamos cualquier cosa porque no le puse la llave. Ahí está. Ingreso incorrecto. ¿Está claro lo que hice? Dije, la nota es 6. Si nota es mayor o igual a 1, está bien, que sea mayor o igual a 1, es 6, ¿sí? Y además, nota es menor o igual a 10, ok, entonces este es un ingreso correcto. Esto nos va a servir después más adelante cuando hagamos programas de validación de datos, ¿no? Entonces, ingreso correcto. Si yo acá pongo menos 1, ingreso incorrecto, ¿sí? Incluso si pongo 0, también me va a dar ingreso incorrecto, ¿sí? ¿Qué pasó? El 0 es menor que 10. ¿Se entiende? El 0 es menor que 10. El menos 1 también son menores que 10. Pero bueno, pero no cumple esta parte de la rama, ¿sí? Entonces hay una parte de la rama que no está cumpliendo. Hay una parte de la rama que no está cumpliendo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a preguntar por la nota. Entonces, si la nota es mayor o igual a 6 y además la nota es mayor o igual a 8, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle muy bien. Simplemente. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. Ahí no tiene mucho sentido que ponga el AND, porque ya tenemos una... O sea, no dice mayor a 6 y después mayor a 8. Exacto. Ahí, bueno, está muy bien. No tiene mucho sentido porque estamos cumpliendo dos cosas que sí, pero va a haber casos en donde no va a entrar, de todas formas. ¿Sí? Pero está bien lo que vos decís. Acá podríamos agarrar y poner el else. Ahí te quedas más tranquilo. Tendríamos que decir, bueno, está desaprobado, pero bueno, pobrecito. Desaprobado, no, está mal también, ¿no? Porque acá desaprobado es únicamente si están los dos. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Para que nadie se quede. Si no, podemos decir que si la nota está entre 6 y 8, que ponga Sí, algo. vamos a poner el menor acá. Y vamos a poner aprobado acá. Y en el else. Sí, se entiende lo que digo. No importa. No, es que no quería hacerlo con nota. Estaba pensando otra cosa. Em, Estaba pensando otra cosa. Por ahí, bueno, lo que pasa es que sí, que hay que... Están todas estas opciones de decir, oh, bueno, a ver si aprobamos el primer parcial o el segundo parcial, podríamos poner esa, ¿no? Esa me gustó más. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner nota 1 y nota 2. ¿Sí? Ahí está. Nota 1 y nota 2. Si N1 es mayor que 6, ¿te gustó ahí? O sea, ponemos dos variables. Eso es más fácil. Si las dos son mayor que 6, aprobado. ¿Está bien ahí? Entonces,
Y si no, y quiere decir que alguna de las dos estuvo mal. Alguna de las dos estuvo mal. ¿Cuál puede ser? Y o una o las dos. Entonces vamos a poner recupera. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahí está con los dos ceros. Debería decir recupera. ¿Sí? Porque la nota 1 es mayor que 6, no, porque es 0. Y la nota 2 es mayor que 6, no, porque es 0. Recupera. Ah, con exclamación y todo. ¿Estamos? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner acá un 6 y no importa, porque el primero está desaprobado, ¿sí? Se tienen que dar las dos, las dos relaciones por verdad para que entre en el aprobado, ¿sí? Se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto otro también. Y ahí se fijen, ponemos uno y el otro no, recupera. Lo podemos cambiar ¿Se pueden también. meter infinitos AND? No infinitos, pero sí se pueden. Pero hay que tener ¿cómo decirlo? Sí se pueden meter muchos, pero ojo. Y nosotros lo ponemos acá, vamos a poner nota 3. Supongamos que eh, voy a decir nota 3 mayor. Esto es un error. Ojo, esto es un error. Son 3 parciales. El compilador igual me lo va a advertir. Entonces yo digo, ajá, si los 3 notas son mayores, pero acá corro un riesgo. El compilador ahora solamente algo me va a decir. No me va a decir nada. Miren lo que pasa acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la precedencia de los operadores? Entonces, ¿qué AND uso primero? ¿Cuál de los dos AND uso primero? Bueno, hay una regla para los AND también, ¿sí? El spoiler alert es de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, me va a hacer un AND con esto, ¿sí? ¿Y qué devuelve el AND? Un 1, ¿sí? El AND devuelve un 1. Entonces, como que acá me queda un 1, acá me queda un 1, y voy a hacer AND 1. Se puede usar un 1 y lo que me vuelva a esto. Y en este caso podría servir, ¿sí? En este caso podría servir. Pero hay que tener cuidado porque esto no está operando, digamos, o sea, no es otro resultado que un 1, ¿sí? Lo conveniente siempre es usar paréntesis. Siempre hay que quitarle esa ambigüedad con paréntesis, ¿sí? En este caso particular... En este caso nos devuelve un 0. Bueno, perdón, en este caso sí, porque el 2 es menor que 6, entonces esto es 0, y 1 y 0, 1 and 0 es 0. Y entonces como todo esto ya es 0, bueno, entonces ni siquiera pregunta por esto. Es eso lo que decía, sí. Sí, en este caso particular, pero yo me refería al caso particular de este problema en particular, no estos casos de variables como están puestos. En este problema en particular, sí pueden dar. Claro, es como que lo corta antes. Claro. Sí. Esa es otra cosa que después yo le puedo demostrar. Se los puedo demostrar. Que corta antes. Para cortar antes podríamos usar el operador más. ¿Sí? Vamos a poner 1 y 0. Esta otra cosa que también quería charlarlo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no usamos ninguna? Yo les dije que las sentencias podían ser simplemente variables. O sea, eso también vale, ¿sí? Vamos a imprimir el valor de A. ¿Sí? Estas son sentencias. ¿Qué pasa? Si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, va a imprimir A. ¿Sí? Bueno, en este caso no va a imprimir nada. ¿Estamos? En este caso no imprime nada.
que acá fuera vamos a imprimir B. Vamos a poner A es igual a y B es igual a. Y vamos a poner acá B. Para que imprima algo. Listo, solo imprime B. ¿Estamos? Vamos a poner esto en 0. Y vamos a poner el más ahí. Qué lindo ejercicio. Esto es un ejercicio para un final. ¿Qué imprime esto? Acá empiezan muchas preguntas. Es un operador más que es post-incremento. Pero cuando yo lo uso, está mucho más abajo. Así que no debería ser un problema. Tendría que mostrarse incrementado. ¿Sí o no? Ahí solo afecta al if, el B++. ¿Cómo que afecta solo al? Claro, o sea, no se incrementa 1 para el... O sea, B no incrementa en 1. Solo incrementa 1 en el if. En el caso Pero del el printf B de cambia, abajo, pero B cambia su valor. Pero B cambia su valor, ¿o no? pero está dentro de la condición del if. No es la O respuesta te correcta. cambia para todo. Sí, ¿cómo que no? Si yo estoy imprimiendo... O sea, el si printf de cambia, abajo, cambia. Si cambia, cambia. el printf de abajo va a imprimir un 0. Sí, pero ¿por qué? Sí, digamos, esto es tramposo. Sí, pero ¿por qué? Y No es la razón. La razón que vos me das no es la correcta. Porque vos me decís, Sí, imprime es que no el está. if. afecta todo el... ¿Cómo? Lo que pasa es que no pregunta si el valor de B, sino el incremento de B. Pero no, está bien, ¿Así yo lo sería? entiendo a ustedes. Cuando nosotros hacemos el más, no importa en dónde esté, la sentencia esta, si llega a pasar por acá, se incrementa y el valor de B cambia. ¿Sí? No importa dónde esté. Siempre que se pase por acá. El problema que tiene este código es que no está pasando por acá. Porque el A, al ser 0, el AND ni pregunta por lo que sigue. ¿Sí? Porque ya es 0. Si sabe que la tabla da, si alguno de los dos es 0, ya es 0 el resultado. Entonces, como el primer elemento es 0, ni hace la segunda parte. No la hace. Y justo yo fui a poner el más allá, ahí. ¿Está? Porque yo entonces podría agarrar y decir, no, si fuese así, por ejemplo, si entra a hacer esta parte. O, por ejemplo, esta parte. Ahí está. ¿Les gusta esta? Así. Ahí sí lo incrementa. Porque el A es 1. Listo. Vale la primera parte. Está bien. Y ahora hace la segunda parte. Y la segunda parte es B con post-incremento. Pero B con post-incremento. Quiere decir que primero se usa el valor de B. ¿Y cuánto es el valor de B antes del incremento? Un 0. Y entonces, como es un 0, todo este if es falso. Aunque esté el incremento, pero el incremento se hace después de la comparación. Entonces acá me va a imprimir B, va a imprimir solamente B y va a imprimir un 1. ¿Sí? Y eso para demostrar que no era como decías vos, que solamente vale para el if. No es que vale para el if, porque ahí claramente se incrementó. Y no entró en el if. ¿Por qué no entró? Y porque era 0. Pero ya al ponerle 1 acá sí hice que se resuelva esta partecita. Está re complicado, ¿no? Pará, vamos a vuelta. El B se incrementa, pero está No se dentro de la condición incrementa, del if. pero se incrementa con post-incremento. Quiere decir que, si ustedes vinieron a las clases anteriores, cuando dijimos que era post-incremento, lo que hacía era incrementarse después de su uso. ¿Sí o no? ¿Cuál es el Sí, uso de este pero- operador acá? La comparación. ¿Sí o no? Está haciendo la operación lógica AND. Hace A. Eso sí, pero está dentro de la condición Sí. y la condición es falsa. La condición es falsa. Sí. ¿Y por qué sumo un 1 entonces a B? Porque es post-incremento. Está bueno, me alegro captar su atención. Si es más, esto sería equivalente a ponerlo más abajo en otra línea. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es post-incremento.
Es un incremento, pero después de su uso. Si yo pongo así, incrementa antes de su uso, y entonces sí va a entrar y va a imprimir A. Ahí sí va a imprimir A, ¿sí? Y obviamente imprime B que está afuera, ¿sí? Pero no es así, porque en realidad yo hice post-incremento. Quiere decir que se evalúa C como 0. ¿Se entiende? O sea que si Luego, ponemos un valor C, o sea, B++ y C, ujú, va a quedar A y B, y B incrementado en 1 y C. y bueno, ahí está todavía peor. Mira, a ver, vamos a ponerlo al revés, ¿querés así? Para que para que note más lo que vos querés decir. Ahí. ¿Tú estás ahí? Yo te lo estoy incrementando A, pero A vale 0. ¿Sí? Pero ¿en qué momento te lo incremento? La pregunta es ¿cuándo se incrementa? ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Se ve el problema o no? A más. Va a incrementar luego de su uso, pero es 0 el valor. Entonces toma un 0. Entonces quiere decir que ni siquiera entra al B, y que incluso podríamos ir y podríamos poner B++ también. Ahí está. ¿Te gusta complicarla? Compliquémosla en serio. ¿Qué imprime? Ya te digo una cosa, no entra en el if porque ya vimos recién. Si hay un 0 y vos le pones a la variable esa más, no va a entrar porque evalúa el 0. Así que si evalúa el 0 ya ni siquiera entra al if. Va a imprimir directamente lo que está acá abajo. Y va a imprimir B. ¿Qué imprime? B igual a 2. No. Perdón, pero no. ¿Por ¿Y por qué qué? imprime ahora un 1? Porque como la primera parte es 0, ya Porque no no hace entró la al B++. segunda parte. ¿Cómo? No entró al B++. Claro, no hizo B++. No lo hizo. Porque dijo, ¿para qué voy a evaluar una condición si ya sé que me va a dar 0? Voy a decir, no, que sabe que te va a dar B. No importa, pero todo el AND me va a dar 0. Todo el AND da 0 si la primera parte es 0. ¿Para qué vas a evaluar la segunda parte? ¿Sí? Eso es algo que quería mostrarles que hace el AND. El AND tiene ese problema. No es un problema, es una característica. Si la primera parte da 0, la segunda parte no la hace. ¿Sí? Porque ya se sabe que da 0. Después la otra discusión es, de vuelta con operadores, tenemos que volver a la unidad 3 y decir, che, pero ¿por qué da 0? Si estoy incrementándolo. Y bueno, pero es post-incremento. Primero se usa. ¿Cuál es el valor antes del incremento? 0. Bueno, entonces se usa 0. Sí, lo voy a incrementar. Este sí lo incremento, porque está haciendo esta sentencia. Bueno, entonces, hace esta sentencia, usa el 0 y lo incrementa. Ah, pero como está usando un AND y dio 0, bueno, entonces listo, nos sale. Y no alcanzó a llegar acá. ¿Se entiende? Está bueno. Entonces acá no solo hay una cuestión de la lógica del operador, de si es 0 o si es 1, sino que además encima la podemos complicar mucho más, porque hay unas cuestiones de tiempo acá. ¿Sí? Con el AND y con el operador más justo en los dos. ¿Estamos o no estamos? ¿Van a pensarlo un rato más a esto? ¿Se entendió? Lo mismo pasa con el OR, pero al revés. Bueno, primero el OR únicamente da 0 el resultado del OR si las dos expresiones son 0. Una cosa, ¿no?, que aclarar. Yo estaba jugando acá con las variables, porque también con las variables podemos hacer esto. Podemos operarla, sobre todo con los operadores de post y preincremento. Pero acá podría ponerse cualquier expresión. Muchas veces, se usa poner una sola variable porque pasaba como lo que preguntábamos al principio, lo que estábamos echando al principio, cómo hacer para que el código sea más claro. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que el código sea más claro? Y entonces vamos a hacer el último AND. Acá. Yo puedo poner acá, ajá, si la nota, vamos a poner un aprobado. ¿Sí?
vamos a poner la nota y vamos a poner una variable que se llame aprobado. Ujú. Entonces vamos a decir, sí, si la nota es mayor que 6, vamos a poner simplemente eso. Voy a poner las llaves. En este caso yo por ahí podría no poner las llaves. Ahora van a ver por qué. Y acá entonces vamos a poner aprobado. Dale, es igual a 1. ¿Sí? Y si no, aprobado igual a 0. Y después yo más abajo acá voy a poner if aprobado. Y acá voy a poner la impresión. ¿Por qué me sirve esto? Y porque puede ser que para estar aprobado necesite condiciones más complejas que simplemente la nota. ¿Sí? Que simplemente una calificación. Entonces es usual hacer esto, decir, no, bueno, primero, sí, es mayor que 6, y además vino a clase, y además presentó todos los prácticos, y además esto, y además lo otro. Bueno, sí, entonces, sí, está bien. Ponemos la bandera del aprobado. ¿Sí? Y si no, y bueno, si no, está desaprobado. Podríamos poner acá un else. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esa variable sin nada significa igual a 1? Ahora la pongo. Bueno, no está completo arriba. Le falta un punto y coma Sí, sí, sí. ahí en Eso el es lo que int. les dije. Eso es lo que les decía. No está completo. Ahí. Ahora sí, de vuelta. Profe, en el int no eran solo números enteros. ¿En dónde? La variable int no era para números enteros nomás. Sí. ¿Y dónde está el error? Ah, No, pero pregunto. ¿Y qué es que lo que aparece en aprobado. qué es lo que te llamó la atención? De que aprobado es una palabra. Pero yo a Ah, no, aprobado le estoy pará, le erré. asignando un 1. No. Sí, sí, me di cuenta. Ahí está. Yo a aprobado le estoy asignando un 1. En Pero el tenés if de razón. abajo, profe. ¿Cómo? En el if de abajo, o sea, Sí, el if, en este. que ¿Qué dice dice? aprobado solo. Mm. ¿Eso que es igual a 1? Tipo dice si Y aprobado es igual a depende. 1. Habíamos dicho, vamos a volver acá. Vamos a volver. Eso justamente era a lo que veníamos. El if, expresión. ¿Sí? Espera una expresión. El if espera una expresión. Si esa expresión devuelve algo distinto de 0, se ejecuta la sentencia 1. Si devuelve 0, ejecuta la sentencia 2. ¿Y qué eran las expresiones? Vamos a volver hasta acá. Por eso les dije que teníamos que charlar esto. Expresiones. Pueden ser operaciones, aritméticas, lógica y de relación, llamados a función o variable y constante. ¿Sí? Las expresiones pueden ser una variable. Una variable es una expresión. Entonces, acá yo tengo una expresión. ¿Y qué va a hacer? Y si es de vuelta. Si es 0, va a la parte falsa. Y si es 1, o distinto, en realidad, si es distinto de 0, yo acá podría ponerle 10. 3. Porque capaz que hay distintos niveles de aprobado. Bueno, 3. Vale con el aprobado. ¿Sí? Entra en el aprobado. Si es 0, o sea, si yo cambio acá la nota y pongo la nota 5, desaprobado. Acá yo podría poner una constante también, 8. Y anda igual. A ver, ¿cuál es el problema? Tiene que ser igual a 8. No. Yo pongo un 8. 8, así, de pecho. Pongo la nota 6 y pongo un 8. Aprobado. Me está diciendo que aprobado no lo estoy usando, nada más. Ese warning es por eso nada más. Pero ¿qué pasa si yo pongo un 1? Nota 1. Aprobado. ¿Qué pasó? Yo puse una constante. No va a cambiar nunca esto. Siempre va a ser 8. Y siempre va a entrar en aprobado, porque siempre es distinto de 0. ¿Lo ven? En las expresiones nosotros podemos poner números también, una constante. ¿Me sirve de algo? Sí, en este caso no. En otros casos sí. Cuando ustedes hagan programaciones en microcontroladores, no en el if, pero en el while, van a poner while 1, por ejemplo. ¿Sí? Vendría a ser para siempre. ¿Sí? Ahora vamos a ver while. Nos quedan 10 minutitos. Para empezar a ver. ¿Se entendió esto?
O sea, en la sentencia ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Perdón, en las expresiones, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden ser llamados a funciones, pueden ser operaciones lógicas, operaciones de asignación, operaciones matemáticas, operaciones de relación simplemente, ¿sí? Cualquier cosa que devuelva un resultado es una expresión. Y además, la misma variable es en sí misma una expresión porque tiene un valor asignado y se considera ese valor como expresión. Si es 0, no entra, y si es 1, sí entra. También existe la negación, ¿sí? Por ejemplo, en el programita de que nosotros habíamos hecho si está aprobado o no. Podríamos poner acá, sí, aprobado. Aprobado, ahí está. Este dijimos que era así, ¿no? Si la nota es 1, está desaprobado, listo. Y yo armé toda esta estructura para el aprobado. Pero yo podría poner otra cosa, yo podría poner si no está aprobada, con la exclamación adelante, es un no. Si no está aprobado, bueno, tendría que cambiar el orden de lo que se imprime. Igual, digamos, esto es medio... Vamos a ver qué vamos a poner, si no está desaprobado. Pero bueno, es parte de lo que decíamos, che, trata de escribir el código de manera que sea fácil de leer y de entender. Imagínense que ponemos desaprobado acá. Listo. Si no está desaprobado, entonces hay que imprima aprobado. Es medio complicado, pero bueno, era para usar el signo de exclamación. Entonces la nota es 1, aprobado. Oh, hice mal. Si la nota es 1, cambió esto. Desaprobado no tiene que estar 1, fíjense acá, ¿no? Ahí está, el error estaba ahí. Desaprobado, si es mayor que 6, tiene que estar en 0. Y desaprobado tiene que estar en 1 cuando la nota es menos, parece. Estaba el ejemplo más lindo con aprobado que con desaprobado, pero bueno, este programa anda igual. Vamos a dejarlo con aprobado. Como estaba. Pero era para usar la negación. Signo de exclamación es negación. En los últimos 10 minutos quería, bueno, antes de ver otra cosa, un error que ya varios han cometido y que está bueno ver. ¿Qué tengo acá? Tenía uno de notas, ¿no? Sí, nota 2, nota 1. Nota 0, nota 1. Vamos a dar un mensaje, o sea, para el que se saca 10, vamos a hacer un mensaje. Bueno, y el que sepa lo que yo estoy por hacer mal acá, el que vea cuál es mi error, no me spoilee. Bueno, entonces voy a preguntar, si es igual a 10, pone excelente. ¿Sí o no? Aquí hay un error en este código. Tiene un error gravísimo. ¿Sí? Yo estoy diciendo, a ver si la nota igual a 10, me va a decir excelente. Eso es lo que yo quiero decir. Me dice excelente, perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo un 1? Supuestamente yo esperaría que no imprima nada. Y sin embargo, me dice excelente. El que me spoileó fue el compilador. Me dice, che, se sugieren paréntesis porque acá hay una asignación medio rara. Ajá. ¿En dónde me equivoqué? No es igual. Exacto. ¿Sí? Esto es una asignación. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo me dice excelente. Me dice, imprime el excelente. Pero me saqué un 1. Bueno, excelente. Estamos de regalón. Lo que yo tendría que haber preguntado, yo acá podría poner también el else. No. No también, listo.
¿sí? Y me dice excelente. Con un 1 me dice excelente, con un 4 me dice excelente, con cualquier cosa me va a decir siempre excelente. ¿Por qué? Porque es una asignación. Y las asignaciones devuelven el valor asignado. Y en este caso, ¿cuál es el valor asignado? Es 10. ¿Y 10 es distinto de 0? Sí. Entonces va a entrar en la rama positiva siempre, en la rama de verdad siempre. ¿Se entiende eso? En cambio, si yo pongo el igual igual, como corresponde, que es el signo que nosotros estábamos buscando, entonces ahí dice, ajá, no tan bien. Ahora solamente me va a decir el excelente con la nota 10. ¿Sí? Ahora sí me va a decir el excelente. Pero solo con la nota 10. No sé si se alcanzó a ver. Queda el... ¿Notan esa diferencia? Este es el error más grave que van a cometer siempre justo con el igual. Hay algunos libros que dicen que para que esto no suceda, hay que acostumbrarse a poner el literal del otro lado. Así. A los efectos de la comparación es la misma, ¿sí? Porque estamos comparando si 10 es igual a lo que haya en not. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo. Funcionar funciona igual. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo el igual sin querer, olvidándomelo, entonces ahí hay un error, porque no podemos asignar lo que vale nota a una constante. Entonces esto ya es un error de sintaxis. ¿Eh? Es un error. ¿Sí? Y para el programa. No es un Word, para el programa. Hay algunos libros que dicen, no, entonces dice, acostumbrate a poner siempre el literal o la constante del lado izquierdo. A mí no me funciona, porque ¿qué pasa? Cuando yo digo, me tengo que acordarme de ponerlo del lado izquierdo para no confundirme con el igual igual. Y bueno, ya está. Ya tengo el igual igual. ¿Sí? Y me acordé que es igual igual. ¿Sí? Depende, insisto. Hay libros que dicen pongan el literal de ese lado para evitar confusiones, o en realidad para que si llegan a confundirse, el compilador salte con un error. ¿Sí? A mí no me sirve. Personalmente, yo prefiero concentrarme y listo. Acordarme, si tengo que hacer comparaciones es igual, no asignación. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Estamos con esto? Sí. Ahora sí, la tabla de operadores actualizada. La precedencia de operadores actualizada. Bueno, fíjense lo que les decía el primer día yo, ¿no? Íbamos a tener... Antes teníamos simplemente producto y división, suma y resta. 2 renglones, no hacía falta tener una tabla. Pero ahora se empiezan a sumar bastantes operadores, ¿no? Ahora está la línea acá, es la línea del OR y el AND, están debajo de las comparaciones por igual y por distinto, y arriba del igual. Y acá con el operador unario, acuérdense que todos los operadores unarios iban en este mismo renglón. El NOT es un operador unario, solamente opera a un operador, a una variable, y le cambia su valor. Entonces va acá arriba con todos los otros. Se va poniendo interesante. Y en 5 minutitos que tenemos, les cuento un poco lo del while. ¿Sí? Y lo terminaremos de ver en la clase que viene. La sentencia repetitiva, while, es para repetir todas las sentencias que yo quiera, mientras, while quiere decir eso, mientras, se cumpla una condición. ¿Sí? Y la sintaxis es esta. While, expresión. Y se van a repetir las sentencias. Todas las sentencias que yo quiera se van a repetir acá. Si se cumple la expresión. Acuérdense que cumplir la expresión era que el resultado de la expresión sea distinto de 0. Eso quiere decir que es verdad, entonces se cumple y se mantiene. Y el while es la palabra clave. Como siempre y como todas las estructuras en C, no hacen falta las llaves si es una sentencia simple. Pero de vuelta, yo les recomiendo que usen las llaves siempre.
Eh, Acuérdense, como habíamos visto el diagrama de flujo, que teníamos el rombito siempre es el condicional, ¿no es cierto? Entonces, si se cumple lo que hay acá, entonces pasa la rama positiva. Pero la rama positiva, en vez de cerrarse como el if por abajo, vuelve hasta arriba. ¿Sí? Y se ejecuta esto, la sentencia, que en este caso son 2, siempre y cuando, o sea, mejor dicho, mientras n sea menor que 10. Acá hay un tema. Siempre que nosotros hagamos una estructura repetitiva, cualquiera, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, que pueda entrar, que sea posible entrar, que por ejemplo en este caso es, fíjense que el n sea mayor que 0, sea 0 en este caso, ¿no? Entonces, la pregunta esta ya tiene sentido. ¿Qué pasa? Hay veces que la pregunta que nosotros hacemos acá está mal formulada también, ¿sí? Entonces ni siquiera entra porque no tiene sentido. Entonces, cosa que tiene que pasar, tienen que estar declaradas las variables, tienen que estar inicializadas en un valor que si nos sirve, si queremos que entre siempre, y bueno, entonces tiene que tener un valor que tenga sentido. Tiene que ser posible salir también del bucle, porque por ahí hay veces que va a haber excepciones para todo, pero hay veces que no vamos a poder salir del bucle por un error. Y dentro, que tiene que ver con eso, muchas veces nos olvidamos de poner el incremento, por ejemplo. En este caso, n va desde 0 y yo pregunto, yo le digo, repetí mientras que sea menor que 10. Ok. Bueno, pero en algún lado se tiene que incrementar. ¿Sí? Puede ser que no sea explícito como esto y esté esperando el resultado desde el teclado. Bueno, puede pasar. Y la sentencia en este caso, esta misma sentencia repetitiva es así. Entonces, inicializamos con el 0, ponemos el while, y entre paréntesis ponemos cuál es la expresión que esperamos. Entonces, y entre llaves ponemos cuáles son las sentencias que va a repetirse. Bueno, y el do while es lo mismo, pero con una pequeña diferencia. También se va a repetir mientras se cumpla la condición, pero aparece la palabra do. La palabra do es como que nos dice hacer, ¿sí? Hacer la sentencia mientras que se cumpla la expresión. Y aquí la diferencia está en que al menos una vez se va a hacer a diferencia del do while, digamos, a diferencia del while, en el while es posible que nunca entre, dependiendo cuál sea el resultado de la expresión. Acá no, acá incluso si la expresión da falsa la primera vez, ya la sentencia se ejecutó una vez. ¿Sí? Entonces es una cosa más o menos así. Entonces, ponemos la asignación, imprimimos n, lo incrementamos y ahí preguntamos. ¿Sí? Como que preguntamos después. Y bueno, en C se pone así, ¿no? Se pone el do, se pone el while, ¿sí? Y en el medio la sentencia. En este caso una sentencia compuesta, por eso va llave. Puede ir una sentencia simple en el do, puede ir sin llave, aunque por ahí es más complicado, sobre todo en el do, es más complicado escribir en una sola sentencia. ¿Sí? Porque en una sola sentencia también tendríamos que tener este incremento puesto por ahí. O hay veces en general que en el do, ¿cómo lo vamos a usar nosotros muchísimo? Es con un printf y un scanf, ¿sí? Validando los datos. Nosotros vamos a poner siempre dentro del do while un printf y un scanf. Entonces ahí podemos hacer los ingresos correctos. Bueno. Dejamos el ejemplo para la clase que viene y vamos a arrancar desde acá. Vamos a hacer un súper repasito de esto, de la clase que viene. ¿Sí? Desde el while. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ayudar. A mí me quedó todo claro. Bueno, me alegró. Salvo el incremento de B, que bueno, lo tengo que leer después. Pero todo lo otro está. Lo podemos seguir charlando por el chat. Pero el incremento de B es fácil.
Ya les dije, hay que O sea, cumplir dos reglas. el tiene que cumplir incremento dos es reglas. fácil. No, Pero es que dos reglas tiene que cumplirse. El AND tiene que evaluar, el AND devuelve 1 o 0 dependiendo si de ambos lados de sus operadores, digamos, dan 0 o 1 siguiendo la tablita. ¿Estamos? La única característica que tiene es que como el AND da 0 en la mayoría de los casos, ¿sí? Al evaluar el primer elemento, si ya da 0, si el primer elemento da 0, no hace el resto. ¿Sí? Y si en el resto había una operación o un llamado a función, bueno, nosotros ahora capaz no lo vimos, pero pues puede haber un llamado a función del otro lado. Y no se hace, no lo hace. Entonces eso es lo gracioso. Y al revés el OR. El OR, si la primera parte ya da distinto de 0, no hace la otra parte. El OR no hace la segunda parte si ya dio distinto de 0. ¿Por qué? Y porque si es distinto de 0, ya todo el resultado del OR va a ser distinto de 0. O sea, va a ser 1. Entonces, ¿para qué va a ser la otra parte? Digamos, es una cuestión de performance. Entonces, es decir, no hago la segunda parte. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos y saber que si llega a dar la primera parte falso en el AND, no se hace la segunda parte. O sea que no tenemos que dejar nada medio... nada ahí puesto o atado o condicionado al resultado de la primera parte. ¿Sí? Y para el OR lo mismo. Si llega a dar un 1, el resultado de la primera parte del OR, y ya sabemos que no se va a hacer la segunda parte, así que hay que tener cuidado de no dejar nada ahí para hacer. ¿Sí? Listo. Nos vamos. Gracias por venir. Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias.